todos. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema número 23 de esta serie, Un Salvador para Todos. El día de hoy, el tema que vamos a ver se titula así, 2 milagros. Vamos a estar viendo, debo decir que va a estar nutridito en cuanto a texto, porque el pasaje es largo, de Lucas capítulo 7, del versículo 1 hasta el 17. Es aquí en donde se desarrollan estos 2 milagros, lo que da razón al título del tema. Pero debo decir que vamos a entrar en una sección, ya a partir aquí del capítulo 7. Es una sección muy larga que abarca el capítulo 7 y el capítulo 8, en donde hay un énfasis en las señales del Señor, ¿verdad? Como el poder de Él, ¿no? Es decir, son señales de poder del Señor. Y aunque ya hasta este punto Lucas ya nos ha dado varias indicaciones, ¿verdad?, de su poder, pues lo cierto es de que insiste, vamos a decirlo así, o reitera, reenfatiza en el hecho de que Jesús es alguien único, ¿sí? Ese es el principal tema de toda esta sección, es decir, de todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8, esto es como un breve bosquejo. La idea principal es eso, ¿verdad? O sea, lo está presentando a Él como un ser único, como el Dios poderoso, ¿sí? Esto no quiere decir de que no hay enseñanza en sus palabras. Evidentemente las hay y están registradas, ¿verdad? Y de una manera muy bonita, por cierto. Pero el énfasis empieza a dar, repito, en las señales de poder. Entonces, aquí el Señor habla principalmente a través de sus acciones, mostrando que es mayor que los profetas y que Juan el Bautista. Y empieza a anunciar su muerte. Ya a partir de aquí ya la empieza a anunciar. Todavía falta un tiempo, ¿verdad? Evidentemente para que eso se dé, pero ya empieza a dejar ahí la semilla, ¿verdad? Porque su muerte pues es la máxima señal de la verdadera naturaleza de su grandeza. Es decir, es a lo que vino, a pagar por nuestro pecado, ¿verdad? A hacer las paces en esa cruz. Y a partir de aquí es ya la invitación a sus discípulos a seguir el mismo camino a través del servicio. Es decir, Él ya se pone en ese lugar particular, ¿verdad?, de servicio. Lo establece, ¿verdad?, como a esto vine. Y bueno, la invitación o la exhortación, más bien, yo diría más exhortación, que le hace a los discípulos es servicio. ¿Está bien? Entonces, todo esto lo va posicionando y todo esto lo va llevando hacia su viaje a Jerusalén. Esto lo vamos a ver ya a finales de allá del capítulo 9. Y bueno, ya a partir de ahí ya empiezan muchos desenlaces, ¿no? Ya finalmente la cruz y bueno, la resurrección. En estos 2 milagros, a medida que nosotros vemos que el ministerio del Señor avanza, la gente va tomando una posición con respecto a Él, es decir, se va posicionando en cuanto a Él, ¿verdad? Van manifestando las distintas actitudes, en algunos casos muy dramáticas de rechazo, otros lo abrazan, otros hay un cierto escepticismo, pero ya se empiezan a manifestar distintas actitudes ante su persona. Y esto es algo que se aprecia especialmente en esta primera parte del capítulo que vamos a ver, del capítulo 7, en donde narra la curación o la sanidad que recibió el siervo del centurión.
Es lo que vemos del versículo 1 al 10. Ahorita vamos a ir para allá. Distintas personas se manifiestan en relación con el Señor. Repito, empezando por el centurión romano, la gente que estaba en derredor de él, y después, bueno, ya los habitantes de Naín, ¿verdad? También, que es en donde toma lugar el segundo milagro. Por eso son 2 milagros. El señorío de Cristo se manifestó ante todo en su poder sobre la enfermedad y la muerte. Mateo registra mucho, por ejemplo, muchas expulsiones de demonios, ¿verdad? Y bueno, son manifestaciones de poder, son señales milagrosas. Pero aquí Lucas hace resaltar, ¿verdad?, al contar acerca de estos 2 milagros. Son muy particulares porque es notable, por un lado, el hecho de que uno de los milagros tiene que ver con una sanidad del siervo de un hombre y por el otro lado con la resurrección del hijo de esta mujer. Es decir, aquí ya se empieza a posicionar y ya se pone a Jesús que está por encima de la enfermedad, por encima de la muerte, que él tiene autoridad sobre esto. Entonces, bueno, aquí como en otros lugares, lo que hace Lucas es unir una historia acerca de un hombre, ¿verdad? O yuxtapone, esa sería la palabra correcta, yuxtapone esa historia de un hombre con la de una mujer. Va haciendo esos contrastes, ¿verdad? El propósito de las 2 historias que está presentando una tras otra es, repito, subrayar la autoridad única del Señor. Es algo que está enfatizando en esos 2 casos, además de varias lecciones más que nos enseña, que va a ser muy, muy importante que le prestemos atención porque tiene mucho detalle. Entonces, la primera de estas 2 historias, que es la de la sanidad del siervo del centurión, pues se refiere a eso, ¿no? A un centurión, por lo tanto un gentil. Un centurión era un soldado romano, evidentemente ya tenía un rango que era puesto por sobre 100 soldados, ¿sí? Es decir, él tenía a su cargo 100 soldados. No era un puesto de que fuera alguien muy rico, pero que estaba continuamente en contacto con la gente, ¿sí? Realmente eran soldados duros ellos, ¿no? Duros me refiero, pues toscos, ¿verdad? Para que fuera un centurión es porque ya había demostrado valor en batalla, liderazgo, etcétera, etcétera, ¿sí? No eran improvisados, ya era gente experimentada. La manera en que Lucas lo va describiendo nos da a entender que pudo haber sido un hombre de esos temerosos de Dios, ¿sí? Que también aparece allá en los Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel centurión, ¿verdad? O de aquel oficial romano también que nos narra allá en los Hechos. Es decir, gentiles que no se habían convertido al judaísmo, pero que aceptaban vamos a decir así, aceptaban el monoteísmo, es decir, que había un solo Dios. Porque recuerden que en la religión romana, greco-romana, constaba de muchos dioses, empezando para ellos era por el César, ¿verdad? Para Roma el César era el supremo, ¿sí? El que estaba como emperador, era considerado como divino. Entonces, el hecho de que un centurión, que un soldado aceptara el monoteísmo quería decir mucho. Había un temor, ¿verdad? En ellos, aceptaba eso, aceptaba la ética de la religión judía, ¿verdad?
estaba de acuerdo, en fin, y evidentemente en este caso, pues no solamente estaba de acuerdo, pero es que la apoyaba. Y vamos a ver algunas cosas acerca de esto. El siervo de este centurión nos dice que está enfermo, de manera que el centurión quiere que Jesús lo sane. En Mateo hace otra descripción de él, ¿verdad? Dice que estaba postrado, ¿no?, en cama, pero ya Lucas dice aquí ya estaba ya en muy malas condiciones, y siendo Lucas médico, ¿verdad? De manera muy, muy semejante a como, por ejemplo, hoy pedimos, por ejemplo, cartas de recomendaciones o cartas de introducciones. Eso es lo que hace este centurión en esta historia. Le pide a ancianos de los judíos, ahorita lo vamos a ver ahí en el texto, que que intercedan ante Jesús en nombre suyo, aparentemente porque teme que Jesús no responda a la petición de un gentil. Vamos, esto podría ser perfectamente normal. Siempre había una tensión siempre entre ellos, ¿verdad? El asunto es de que él quería asegurarse de que Jesús sepa que se trata en realidad que era un hombre piadoso, alguien que temía a Dios y que favorece a los judíos. Cuando habla de los ancianos de los judíos, se está refiriendo a líderes de la comunidad, ¿sí? A líderes religiosos de la comunidad, bien pudieran ser, mayormente eran fariseos, ¿verdad? Escribas, ¿no? Entonces, vamos a entrar al capítulo 7 de Lucas y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 3. Dice así: Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Es decir, es como que aquí ya cierra un capítulo con el tema del sermón de la montaña o del llano, ¿verdad? De la llanura o del monte, como quieran llamarle. Y ya, o sea, terminó, la gente ya se fue, etc. Y él se fue a Capernaum. Dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, es decir, aquí lo pone como siervo, la traducción es doulos, que pudiera ser, es un esclavo, alguien de mucha estima, pero puede ser un esclavo desde la más baja condición hasta un administrador, ¿sí? Pero se ve que este centurión le tenía un afecto, dice, lo apreciaba mucho. Dice, este siervo, dice, estaba enfermo y a punto de morir. Lucas sabía de lo que estaba hablando. Dice, al oír hablar de Jesús, fíjense bien, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él a unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Aquí ya no nos dice si el siervo era un gentil o si el siervo era un judío, ¿verdad? Pero está enfatizando esto, que tenía un afecto, que de alguna manera la fe de este centurión es movida cuando escucha acerca de Jesús, ¿verdad? Debo decir que es muy destacable aquí, muy remarcable la humildad del centurión, porque los oficiales romanos solían ser muy orgullosos, ¿no? Despreciaban tremendamente a los judíos, a toda la gente de lo que es Palestina, ¿verdad? Ejercían sobre ellos una autoridad muy, muy duras, así sin ningún rodeo. Sin embargo, este le pide humildemente allá a los ancianos que intercedan por él ante el Señor. Es decir, él les pudo haber ordenado. Es más, él pudo haber mandado por Jesús. A ver, vayan y me lo traen aquí a este judío, ¿verdad? Porque yo quiero que sane a mi siervo. No tiene esa actitud él, ¿sí? No tiene esa actitud él. Seguimos leyendo. Versículos 4 al 5. Cuando ellos llegaron a Jesús,
le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. ¿Sí? Noten esto. Y se le rogaron con insistencia. Es muy importante ver aquí el verbo que está utilizando Lucas para referirse al amor de este centurión por los judíos, ¿sí? Es el verbo agapao, que expresa un amor desinteresado, que ama sin esperar, que ama sin recibir nada a cambio incluso, es decir, que no está buscando. Es parte de esa descripción que nos da allá en Primera a los Corintios, ¿no? Que el amor todo lo da, que no busca lo suyo, etcétera, ¿sí? Entonces se está refiriendo y es muy, muy interesante cómo Lucas utiliza ese verbo, ¿sí? Para referirse a este hombre, es decir, dice mucho de este centurión. En las clases que nos está dando Rocío los domingos en la mañana, nos ha estado enseñando también cómo las personas vamos teniendo y cada uno de nosotros distintos procesos de acercamiento al Señor que nos van compartiendo y que el Señor encuentra alguna respuesta y va tratando en nuestros corazones, ¿sí? Y a mí, no lo sé, particularmente me llamó mucho la atención ese verbo, ¿verdad? Agapao, porque es un amor, es un amor puro y que se utilice esto de un gentil o en un gentil, ¿sí? En un soldado, repito, era muy significativo, ¿verdad? Entonces, la insistencia, ¿verdad? Que le están haciendo aquí recae en el afecto que el centurión sentía por los judíos, ¿verdad? Que se manifestó ¿cómo? Pues les edificó una sinagoga. Esto no quiere decir que era un hombre muy pudiente, pero quiere decir que tenía algunos recursos y que utilizó esos recursos en construir algo que no era un lugar de culto romano, ¿no? Fue una manera de a esa comunidad mostrarle su afecto sin esperar nada a cambio. No lo sé, a mí me parece muy destacable y cómo muchas veces nos podemos quedar muy cortos, ¿verdad? Al pensar o al presuponer que Dios siempre va a trabajar de una determinada manera. Y cómo hay personas que pueden estar dando señales de que Dios está trabajando en ellos. Y bueno, no nos termina diciendo la historia de que Él puso su confianza en Cristo y no, pero termina destacando, ahorita lo vamos a ver, cómo el Señor lo alaba, ¿verdad? O más bien la fe de Él les sorprende. Ahora, aquí no cabe duda de que los méritos de aquel hombre pues pudieran ser grandes, ¿no? En relación con la nación, pero nunca delante de Dios. Es decir, esto que él estaba manifestando para los judíos pudiera ser como un, híjole, él merece que lo ayudes, Jesús, ¿sí? Y la verdad es que nadie merecemos eso por mejores cosas que hagamos, ¿verdad? Y bueno, Dios no hace acepción de personas, ya Él conoce a todos. Entonces, el accionar del Señor aquí no se trata de una recompensa por una buena acción, sino es la manifestación admirable de la misericordia de Él, ¿verdad? Expresada en la persona de Cristo. Pero lo que está haciendo aquí, repito, no está, la intervención del Señor no corresponde al mérito de este centurión
sino que corresponde a su misericordia. Eso es muy importante tenerlo presente, hermanos, porque a veces se nos pueden ir detalles como estos, ¿no? Es decir, vemos a un grupo de judíos diciéndole, es digno que tú vayas a él, es digno que le hagas esto. Pudiera contraponerse a algunas cosas, porque implicaba que él tendría que ir a la casa de un gentil, entrar a la casa de un gentil, y eso, miren, no se daba, ¿no? El centurión también entendía eso. Entonces, espero estarme sabiendo explicar, nada más para decir que y reitero, la acción del Señor corresponde a su misericordia, no a que se sintiera forzado a corresponder a las acciones de este hombre. Entonces, el Señor se muestra dispuesto a ir a la casa de él, aun cuando esa visita a un gentil podría hacerlo ritualmente inmundo. Y bueno, pues ahí va, emprende el camino hacia la casa de este hombre, pero el hombre le mandó un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje subraya el poder y la autoridad de Jesús. Ponga atención en lo que nos dice aquí. Seguimos leyendo. Versículos 6 y 7 dice, Jesús iba con ellos. ¿Con quiénes? Bueno, con los ancianos que les dijeron, el siervo del centurión, etcétera, etcétera, lo que ya leímos, ¿verdad? Y el Señor dijo, está bien, pues vamos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el asunto. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, y aquí hago una pausa, ¿verdad? Aquí utiliza la voz Kyrie, que quiere decir Señor, pero es un nombre que el centurión sabía que se aplicaba a Dios. Ahora, esto no quiere decir que lo estuviera reconociendo como a Dios, pero sí lo estaba utilizando como un alto respeto y como una cortesía. Repito, esto nos habla del carácter de este hombre, ¿sí? O sea, no le está diciendo Dios, él solamente había escuchado del Señor, pero había fe en él, ¿sí? Y bueno, cuando se dirige a él, esta palabra, ¿verdad? Kyrie, pues habla de un altísimo respeto, ¿verdad? Y dice, no te molestes más. O sea, no tienes que venir hasta acá. Yo sé que es un problema para ustedes los judíos entrar en casa de un gentil. Yo sé de las implicaciones religiosas que tiene para ustedes, que vendrías a entrar en una inmundicia ceremonial que no te permitiría hacer tus rituales, etcétera, etcétera. Dice, no es necesario, no te molestes más. Y dice, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. O sea, no soy digno de que tú entres a mi casa. Esa palabra de ser digno es como que no soy adecuado. Esto nos habla de un corazón humilde, No era nada arrogante, repito, como normalmente eran los oficiales romanos. Versículo 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Fíjense. Ahora, todo esto se los mandó decir, ¿sí? Primero con los ancianos, ¿no? Y después ya con los amigos. No sabemos si esos amigos eran judíos o si esos amigos eran gentiles, pero ven cómo está esos diálogos, ¿no? Ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Qué había escuchado de Jesús? Estaban aquí en la región de Galilea, ¿ok? Todo eso está ocurriendo ahí en Galilea y tenía sus complicaciones Galilea. Ahorita vamos a ver algo de eso con la ayuda del Señor. Pero le dice,
Tú di la palabra. Tú di la palabra y él va a quedar sano. Ahora, no sabemos qué concepto tenía de Jesús, pero sí lo está reconociendo como alguien que tiene todo el poder para sanar, ¿eh? Es decir, está reconociendo omnipotencia en él. Solo di la palabra, ni siquiera tienes que tocarlo, o sea, solamente con que lo digas. Fíjense bien esto, otra vez, no sabemos porque no nos dice cuál era la idea que él tenía de Jesús, si lo veía como profeta, si lo veía como un enviado de Dios, si lo veía como, ¿verdad? Pero dice, con una palabra de autoridad suprema, así es como, al menos eso es lo que queda claro, que es capaz de revertir la enfermedad y librar de la muerte. Él estaba seguro de eso. Y estoy retomando mucho, me estoy regresando mucho en esta historia porque es muy interesante este personaje, ¿sí? Aparentemente el centurión entiende que se trata de una autoridad que viene de otro. Es decir, sí lo ve a él, pero entiende por experiencia propia, ¿verdad? Porque compara la autoridad de Jesús con la de él. Cuando dice, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, yo tengo una autoridad que no es mía, que no se origina en mí, que a mí me la dieron, a mí me dieron esta autoridad desde Roma. Entonces aquí hay un diálogo de Roma con Jesús. ¿Sí? Pero lo que él está reconociendo implícitamente es, aunque yo tengo una autoridad que viene de Roma, que es del emperador, que es considerado Dios, él no tiene la autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Tú sí. Tú tienes una autoridad sobre ti y otra vez, no sé quién te la dio, pero la tienes, ¿sí? Fíjense qué tremendo está eso, ¿eh? Seguimos leyendo. Ahora sí que vamos al desenlace ahí del pasaje. Dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, fíjense bien, ¿eh? Hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a ve, y va. Y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Es decir, lo que él decía se cumplía. Noten el paralelo de esto, es decir, cómo liga la autoridad este centurión con las palabras, ¿sí? Con el discurso, con el hablar, con el logos, pues, ¿no? Entonces, se muestra esa autoridad en que yo digo y obedecen. Yo he recibido esa autoridad, ¿sí? Pero tú tienes la autoridad para decir que mi siervo sane y él va a sanar. Fíjense qué tremendo. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la multitud que le seguía. Porque ahora sí que iban un montón detrás de él a ver qué pasaba, ¿no? Algunos dirían un montón de metiches, ¿verdad? Ahí, pero bueno, curiosos, digamos, entre curiosos y discípulos, y otros discípulos curiosos. Entonces, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. O sea, les está diciendo, ni en ninguno de ustedes hay la fe que tiene este hombre, que es un gentil. ¿Sí? Dice, qué maravilla. Y fíjense que esta expresión el Señor solamente la hace 2 veces. En este caso y con una mujer sirofenicia. O sea, con 2 extranjeros. Y esto es muy interesante. Bueno, versículo 10, porque voy a pasar a lo que sigue. Dice, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo.
Qué tremendo. O sea, llegaron el recado y ya no dijo, ya no, evidentemente, pues fue, no era mucha la distancia, ¿no? A donde llegaron, pero es como que llegó y ¿qué pasó? No, ya está todo bien. ¡Qué impresión! Esto es muy importante que termine la historia subrayándolo de esta manera, porque al comparar su propia autoridad, fíjense, el centurión está comparando su propia autoridad con la de Jesús, pero no está tratando de darse importancia a sí mismo, más bien de indicar que de manera semejante a como él recibe su autoridad de Roma, como lo mencioné, el Señor la recibe de Dios y que de igual manera que él tiene autoridad para mandar a otros, Jesús tiene autoridad sobre los poderes del mal y la enfermedad. Entonces, llama la atención que mientras la fe de los judíos entraba en conflicto con Jesús, ¿verdad?, que la incredulidad de los judíos se manifestaba cada vez más, contrasta que son los gentiles, que son esos despreciados, que son esos considerados inmundos, quienes depositan y manifiestan fe en Jesús. Esto es tremendo. Y la actitud de este hombre es tremenda. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que está contrastando. Ahora, viene el segundo milagro. Ese segundo milagro toma lugar en una ciudad que se llamaba Naín, que estaba a unos 40 kilómetros más o menos de Capernaum, pudiera ser. Y en esta historia hay un paralelo que trae, es decir, aquí Lucas evoca un paralelo del profeta Elías y con la viuda de Sarepta, ¿verdad? En donde la viuda pues no le pidió que resucitara a su hijo, pero Elías lo quiso hacer. Entonces evoca esa historia, ¿sí? Vamos a verla. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer de hecho toda la historia de corrido y después vamos a analizarlo. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Ahí van caminando, ¿verdad? Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Híjole, aquí ya estaba en la más triste situación y desamparo esta mujer. Sí, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Ahí va la procesión, ¿verdad? Versículo 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Es una petición extraña, ¿no?, para una mujer que va a enterrar a su hijo. Y acercándose, tocó el féretro. Hago una pausa porque tocar el féretro lo hacía inmundo. Entonces vamos, como que esto no eran cosas que le preocuparan al Señor, ¿no? Porque eran cuestiones ceremoniales nada más. No, quiero hacer ese paréntesis porque eran cuestiones de rituales, eran cuestiones ceremoniales en las que no hay ningún poder en sí mismo, ¿sí? Solamente son sombras, solamente son figuras y bueno, evidentemente muchas de estas tradiciones, vamos a decir, de estos rituales, en algunos momentos llegaron a ser hasta superstición, ¿no? Y así se convirtieron. Pero bueno, dice, y el versículo 14, acercándose, tocó el féretro. Fíjense que fue el Señor la vio y él fue para allá con ella. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo:
joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Imagínense, esto ha de haber sido, se le salió el corazón a medio mundo, ¿no? Ahí, versículo 16, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. El contexto geográfico de estas dos historias es importante, hermanos, porque ambas, repito, tienen lugar en Galilea. La primera en Capernaum y la segunda en Naín. Naín ya estaba cerca de Nazaret. Desde Capernaum, que ustedes recordarán que por algún tiempo había sido el centro de las actividades del Señor, ¿no? Por así decirlo, donde estaba su cuartel general. Y desde ahí, pues Cristo envía un mensaje que anunciaba su poder sobre la lejana Roma. Desde ahí, es decir, empieza a quedar pero perfectamente claro el asunto. Entonces, desde Naín su fama se extiende por toda Judea y por toda esa región circunvecina. Entonces, tanto Roma como Judea, y aquí cuando digo Roma, pues no es de que estuvieran viendo en tiempo real y no habían redes, evidentemente, pero cuando nos referimos a Roma, son las autoridades romanas, ¿sí? Son a los que están representando el poder de Roma. Entonces, tanto la autoridad romana como Judea eran poderes de los que Jesús se iba a enfrentar al final, ¿verdad? Es decir, ya cuando Él va a la cruz, es contra ellos con los que se enfrenta. Entonces, desde el punto de vista de los romanos, ¿verdad? De los representantes, ellos tenían muy mala, no quiero decir que los galileos tenían mala prensa, pero es que sí se la habían ganado, porque ellos consideraban a los galileos como, pues estos son los judíos revoltosos, ¿sí? Muchas de las revueltas contra Roma se llevaron a cabo ahí. Hubo episodios muy dramáticos y de muchas muertes en Galilea porque eran bravos, ¿no? Y esta es la idea que tenía Roma de ellos, ¿verdad? Entonces, pues no es que los considerara muy importantes, sino más bien los consideraba nada importantes y sí pensaba que tenía que tener el ojo puesto sobre ellos y ser duro con los galileos. Desde el punto de vista de los de Judea o los judíos, y ya en este caso nos estamos refiriendo a las autoridades, ¿verdad? Pues para ellos los galileos, ellos decían, ellos no son tan buenos como nosotros, ¿sí? Es decir, otra vez, no tenían muy buena relación con los galileos. De hecho, los consideraban casi gentiles. Ya estaban muy al norte y es así como que estos están muy lejos, ¿sí? Nosotros somos más santos porque estamos cerca de Jerusalén. ¿Se fijan? El asunto es de que ambas historias, y en ambas se manifiesta el poder del Señor, ¿verdad? Por un lado, ante Roma, en la persona del centurión, como en Judea también. Entonces, perdón. El hecho de poner o de yuxtaponer una historia al lado de la otra muestra que la idea común era de que los milagros tienen necesariamente una relación con la fe de quien lo recibe, ¿verdad? Es decir, que si no tiene fe, que si su fe no es buena,
pues si no tiene mucha, pues no recibe milagros. El centurión tiene mucha fe, por un lado, y su siervo es sanado, pero la mujer no tiene esperanzas de ver a su hijo y ni siquiera le pide al Señor que lo ayude. Sin embargo, el Señor le devolvió a su hijo. Entonces vamos a la conclusión. Hay 3 puntos muy rápidos que me gustaría condensar de esta enseñanza. Número 1 es: el primer milagro se basa en la fe del centurión. El segundo, en la compasión de Jesús. Es decir, los milagros o el que no los haya no son medida de la fe de los creyentes. Y esto, hermanos, yo creo que estaremos de acuerdo que muchos hemos visto historias de terror con respecto a esto, o incluso es probable que hasta algunos de quienes están escuchando ahorita la hayan padecido, ¿verdad? Con toda la confusión que eso trae. Por supuesto, para una medida de fe tiene que haber dinero. Entonces, ven, trae tu dinero, trae tu ofrenda para el Señor, ¿verdad? Y Él va a hacer el milagro. Es tu fe. Y al ratito los desvalijan, ahí van y les dicen: bueno, ¿qué pasó? Porque algo falló aquí. Yo hice lo que usted me dijo. Y estos tremendos pandilleros y asaltantes de iglesias, ¿verdad? Y de creyentes incautos o ignorantes muchas veces, pues lo que dicen es que tu fe, es que no tuviste fe por eso. Por eso no lo recibiste. Ya pagaste por el milagro, pero no lo recibiste porque no tuviste fe. Cosas terribles. Entonces, esto es algo que se subraya. Los milagros o que no los haya, no es una medida de la fe de los creyentes, ¿verdad? Repito, en el primero sí la hubo, en el segundo no hubo nada de eso. Número 2. En la primera historia, Jesús responde a una expresión de necesidad y de esperanza, ¿sí? Es decir, lo fueron a llamar, ya todo lo que ya vimos, ¿verdad? En la segunda historia, es Él quien toma la iniciativa de responder al dolor y a la necesidad de la viuda sin que ella lo pida. A nadie se le habría ocurrido, pienso yo, decirle: pues ya murió, pero ve y resucítala, es viuda, no tiene a nadie más, ya es el único hijo, y no tiene sustento. Entonces aquí está llevando a enterrar todas sus esperanzas, le espera una vida difícil, ¿sí? Y aquí está, bueno, todo el pueblo está con ella y de alguna manera la están apoyando, pero ándale, ve, resucítalo. A nadie se le habría ocurrido. Sin embargo, repito, Él tomó esa iniciativa, ¿sí? Él vio el dolor, vio la necesidad de la viuda. Y número 3, y último, en la primera historia ni siquiera va a la casa del hombre, o sea, no entró. En la segunda, Él se acerca al cortejo fúnebre, toca el féretro, ¿verdad? Y como vimos, acción que en sí misma lo haría ritualmente inmundo. Mientras que el primero es un milagro de sanidad, el segundo es un milagro de resurrección. Y esto, repito, Lucas deja claro que el Señor tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el mal y sobre la muerte. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la ayuda del Señor en esto. Señor, venimos
a darte gracias por tu bondad, tu misericordia. Venimos a suplicarte, Dios, que nos ayudes a ver que el confiar en ti es importante, que el confiar en ti ciertamente mueve tu corazón en favor nuestro, pero también queremos aprender a descansar en tu compasión, en tu bondad, que actuará y hará proezas muchas veces en nuestras vidas. Tú identificarás necesidades que tenemos que nosotros ni siquiera las estamos elevando a ti, Señor. Y podemos descansar que al conocer toda nuestra vida, al conocer nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, al saber qué es lo que pensamos, al saber qué es lo que sentimos, ayúdanos a descansar en que tú actuarás cuando tú lo consideres oportuno, en tus tiempos, en tus formas, que nunca podremos forzarte, Señor, que nunca podremos manipularte de ninguna manera. Y deseamos con todo nuestro corazón siempre afirmarnos, afianzarnos en ti, alinear nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra confianza en tu maravillosa persona, Señor. Y aprovechar toda oportunidad que tengamos para hacer manifiesta nuestra confianza, nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.